Ayer, Mariano Rajoy Brey honró la memoria de un asesino, un golpista, un criminal, un hombre que junto a las tropas franquistas en el 37 mandó ejecutar y participó activamente en la masacre de 3.500 personas que huían del horror, 3.500 hombres, mujeres y niños que habían cogido sus pertenencias y partían desde Málaga a Almería, aterrorizados porque las tropas fascistas avanzaban. Nosotros hemos quitado el nombre de ese asesino de las calles. Se llamaba Salvador Moreno. Y ayer Mariano Rajoy dijo: yo no sé por qué se ha quitado ese nombre de la calle, yo la sigo llamando Salvador Moreno. Con ese gesto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, volvía a honrar la memoria del dolor, el crimen, la sangre, la huida. Mariano Rajoy no condena el franquismo, pero no solo eso, ayer lo celebró. Es como si Angela Merkel dijera ahora: no pasa nada, yo sigo viviendo en la avenida Goebbels, aunque ya no la llamemos así. Quiero denunciar internacionalmente esta infamia. Quiero denunciarla internacionalmente porque España pertenece a la Unión Europea. Y la Unión Europea, incluso el mundo entero, no puede permitirse un presidente del gobierno que honre el dolor, la sangre y el crimen.